A continuación, Impacto de Dios. Este programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia de clasificación tipo A, apto para todo público. De producción nacional. Impacto de Dios. Gloria a Jesucristo. Bien, damos gracias a nuestro Dios por su amor, por su misericordia, su verdad. Hoy es un nuevo día de bendición. Creemos que la terminación de este día va a ser exitosa para nuestras vidas, ¿sí? Le bendecimos desde acá en el nombre de Jesús, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo pueda posar en los corazones de cada una de las personas que nos puedan mirar, que nos puedan oír en el nombre del Señor. Bien, hoy vamos a compartir la palabra de Dios con nuestro hermano Dioseban, nuestro hermano pastor Dioseban Millán. Vamos a compartir las escrituras en el nombre del Señor, y por el tiempo que es corto, ¿verdad?, queremos compartir en el libro de Lucas capítulo 8, hermano Dioseban, versículo 40. Vamos, queremos leer, yo le puse un nombre a esto que se llama Experimentando la Palabra del Señor. Qué ¿sí? bueno. Vea, hermano Dioseban, antes de leer, quiero que los amigos, los hermanos que nos están mirando, el libro de Lucas capítulo 8, versículo 40, dice que experimentar algo es algo que usted no sabe, pero que ahora lo ha vivido. Cuando nosotros experimentamos la palabra del Señor, digo que hay cambios, digo que hay respuesta de Dios. Fíjense en esto. Nos vamos a encontrar con dos clases de personas. Una persona rica y una pobre. Había quedado pobre, tenía algo pero había quedado pobre. Y fíjense que las dos personas concuerdan en algo, y ya le voy a decir dónde. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. ¿Sí? Dice 12 años. Y mientras iba la multitud, le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. La niña había nacido, tenía 12 años. La mujer en este mismo evento tiene 12 años padeciendo. Y los mismos van a donde está Jesús, ¿verdad? De repente la fe de la mujer fue una fe, Elsa, yo digo que extraordinaria, porque esta mujer había oído la palabra, había oído hablar de Jesús. Jairo también, pero ellos no habían experimentado. Mucha gente ha experimentado, hermano Dioseban, la presencia de Dios, pero no la palabra. Con decirle que hay gente que van al servicio y ellos durante la adoración, durante las alabanzas, ellos danzan, hablan en lengua y todo eso, pero la palabra de Dios no la experimentamos porque no le prestamos mucha atención. Y yo digo que eso sería lo más importante, porque la sangre de Jesús, de Jesucristo, te limpia de todo pecado, pero la palabra te limpia. ¿De qué te limpia? De todas tus estructuras, tus malas formaciones, tus actitudes, tus formas de comportarte, etcétera. Eso no lo puede hacer una alabanza. Así es. Y bueno, damos gracias a Dios porque estamos acá compartiendo con toda la audiencia de este hermoso programa Impacto de Dios. Es importante pues la palabra del Señor. Fíjese que la palabra de Dios tiene un poder tan maravilloso en la vida de los seres humanos, que Dios, ¿verdad?, en la parábola del sembrador habló que hubieron distintas partes donde cayó la palabra de Dios. Y ese tipo de persona que pudo escuchar la palabra de Dios, muchos la escucharon. Pero hay algo importante que nos relata ese pasaje del sembrador. Ahí mismo está en el capítulo 8. Nos dice que la semilla fue sembrada, la palabra. Y dice que la palabra nunca se ahogó.
sino que la palabra germinó en los 4 tipos de terreno que cayó la palabra de Dios. Pero más sin embargo, lo externo, en este caso aquella que cayó en pedregales, que no tuvo raíces, aquellas que cayó junto al camino, que vinieron las aves del campo y se comieron la semilla, y aquello que cayó entre espinos, pues, que representan cada una serie de cosas que son externas, que se encarga el enemigo de traer sobre las personas. Por ejemplo, en este caso, de los que cayeron junto al camino, dice la Biblia, para describir eso, que viene, hay gente que escucha la palabra de Dios con emoción, con alegría, con gozo, y la disfruta, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Pero dice la Biblia que viene el enemigo y lo que se ha hablado lo saca del corazón de la persona. Y dice la Biblia también que a aquellas que no tenían raíces, dice que le pegó el sol demasiado fuerte. Cuando comienzan las presiones, ¿verdad?, sobre la persona que escucha esta palabra, puede estar muy alegre. Pero como no hay raíz, no hay firmeza, ¿verdad?, dice que se marchita, desaparece aquella lindura de la palabra en la vida de la persona. Y dice que los que cayeron en pedregales, las que estuvieron en espino, las cosas del mundo ahogaron lo que la palabra de Dios había hecho. Y yo creo que la palabra de Dios, cuando cae en buen terreno, porque hay personas que son buena tierra, pero lo importante de la palabra es que la palabra de Dios germina en cada tierra que cae. Hay personas que han conocido al Señor Jesucristo y han permanecido quizás 1 mes, 2 meses o 3 meses en los caminos del Señor, hasta años. Pero me refiero con respecto al poder de la palabra, a lo importante de la palabra de Dios en el ser humano, que pueden experimentar 1 mes, 2 meses en los caminos del Señor, pero ellos salen hablando de allí que cuando recibieron la palabra, cuando vieron su corazón a la palabra, esa palabra pudo traer un cambio, pudo traer regeneración, transformación, y ellos pudieron experimentar una vida que nunca habían podido experimentar, una vida donde obtienen paz, donde obtienen gozo, donde obtienen felicidad y se ve el cambio. Ahora, pero por las circunstancias que se presentan en los seres humanos, esa palabra es ahogada. Pero dice la Biblia que hay una buena tierra donde cae la palabra de Dios. Y son aquellos hombres que pueden experimentar lo glorioso de la palabra, porque la palabra está escrita, fue hablada, pero en cada texto de la palabra hay una bendición de parte de Dios, que tú y yo, hermano pastor, somos los encargados de extraer esa bendición que está en la palabra. Fíjate que sucede algo importante en esta mujer. Esta mujer coinciden con lo que en el año, con las cosas que estaban sucediendo. La hija de Jairo tenía ¿cuántos años? 12. La mujer tenía 12 años padeciendo flujo de sangre, pero de un flujo de sangre, una enfermedad bien difícil para aquel entonces. Pero me llama la atención es que dice la Biblia en este pasaje, cuando ella escuchó hablar ¿de quién? De Jesús. De Jesús. Cuando ella escuchó la predicación de Jesucristo, porque hay gente que se detiene solamente a oír, pero no medita en lo que Dios le está hablando. Esta mujer se paró con una firmeza y abrió su corazón. Y dice que cuando escuchó ese mensaje, no sabemos qué mensaje estaba predicando el Señor allí, pero dice que cuando escuchó hablar de Jesús, quizás escuchó hablar de lo que Jesús hace, ¿verdad? Y ella se atrevió, por lo que escuchó, a entonces accionar, a sacar la bendición o a extraer la sustancia de la palabra de Dios. Y en este caso, por eso es que ella dice, si tan solo tocar el manto del maestro, voy a ser salvo. A pesar de que había una multitud, a pesar de que había gente que la quería detener, pero creyó la palabra. La palabra es un efecto tan especial, explosivo, tan maravilloso, que hoy en día hay muchos hombres y mujeres que nos están escuchando, que sirven a Dios, que estuvieron en una condición paupérrima, que estuvieron en un estado, estuvieron cautivos, atrapados por los vicios, las drogas, pero cuando escucharon la palabra de Dios, creyeron a esa palabra, y esa palabra entró como lo que dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Esa palabra
es poder. Poder para hacer cosas extraordinarias que las personas nunca han experimentado. Por eso que usted y yo, como hijos de Dios, y aquellos hermanos que nos escuchan, han experimentado lo explosivo, el poder de Dios manifestado en su vida. Y por eso es que hoy podemos testificar. Tenemos una base, tenemos un piso, tenemos una solidez para poder hablar de lo que la palabra de Dios puede hacer en la vida del ser humano, independientemente el estado de la persona, donde ella se encuentre, su estado, su condición, cuál vicio lo tenga atrapado, dónde esté sumergido, si está en la soledad, si está allí triste, si está abatido, si piensa que no tiene, si no tiene éxito en su vida. Cuando la palabra de Dios viene a la vida del ser humano, comienza a ser el efecto que Dios quiere, porque Isaías dice que Dios envió la palabra para que cumpliera el propósito de Dios. Y cuando vamos a la palabra, dice la Biblia que vamos a conocer esa verdad, y esa verdad nos hará libre, Pastor Betuel. Amén. ¿Sabe que esta mujer, Jairo, y esta mujer, Jairo era un hombre muy importante. La mujer había perdido importancia. La mujer era inmunda. Mas sin embargo ellos actuaron y caminaron en una palabra. Fíjate que esta mujer, hermano Dioseban, a pesar de que había perdido toda reputación, había perdido todo, ella caminó en esa palabra y dijo: yo necesito experimentar el poder de esa palabra. ¿Sabe que dice que tocó el borde del manto del maestro? Es impresionante porque aquella mujer decía que si tocaba el borde del manto del maestro. Fíjate que la vestidura del sacerdote, en la parte de abajo donde ella tocó, es azul, que significa Jesús, o sea, redención. El color azul significa redención. Espíritu Santo. Ajá. Y allí en el tenía unas granadas, ¿sí? Tenía el borde de una granada y tenía otra cosita y una cadenita allí, ¿sí? Entonces, a veces nosotros nos preguntamos, ¿sí? Se me fue, ¿qué era el otro que tenía? Una campana y una granada. La campana significa el ministerio. Entonces, en el poder del Espíritu. Amén. ¿Sí? Porque recuerda que el color azul, Jesucristo, Espíritu Santo. Y la granada significa el fruto del Espíritu. Entonces, lo que te quiero decir es que Dios, ¿verdad? Inquietó a aquella mujer para que tocara el borde de aquel manto. Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. O sea, se accionó la vestidura de Jesús. Aquella mujer experimentó lo sobrenatural, ¿sí? Porque era algo sumamente espiritual, ¿sí? Se acciona el ministerio con el fruto. Pues es que ningún ministerio puede trabajar sin fruto del Espíritu. Así es. Y menos sin poder del Espíritu. Amén. Entonces, la mujer se accionó en esa palabra, toca eso y sale poder de Jesús y se sana. Ahora, ¿qué sanó la mujer? Muchos dicen que fue cuando tocó el borde. No, a la mujer la sana es su fin. O sea, lo que ella quería experimentar. Cuando hay gente que oyen y van a un lugar creyendo que Jesús los va a sanar, con sencillamente estar dentro de la multitud o dentro del templo, es tanta la fe de ellos que nada más con acercársele al predicador o a la predicadora son sanados. ¿Por qué? Porque han puesto una confianza plena y experimentan la palabra. Ahí es cuando nosotros experimentamos la palabra. ¿Cuándo? Cuando nosotros colocamos nuestra confianza plena en Jesús, que sabemos que Jesús lo va a hacer. Y fíjate que Jesús le dijo: no temas, mujer. Aquella mujer pudo haber quedado incógnita, ¿verdad que sí? Claro. Ah, no, pero Jesús no. Jesús dijo: aquí me tocó, aquí alguien me ha tocado. O sea, para sacar a la luz. Porque la mujer había experimentado el poder de la palabra, pero le faltaba ahora la salvación. Entonces Jesús le dio la palabra, le dijo: tu fe te ha salvado. Fíjate ahora, tu fe te ha salvado, no temas, tu fe te ha salvado. Dos cosas diferentes. Sí, pero lo tremendo es: hija, no temas. O sea, ¿qué le está diciendo? Ahora eres de la familia.
Tu fe te ha salvado. Le dio 2 palabras. Y esas palabras cambiaron la historia de esa mujer. Claro, claro. La colocan dentro de la familia del Señor y le da la salvación por la palabra. Así es. Ahora, Jairo, en ese momento llegan y le dicen, mira Jairo, se murió la muchacha, no moleste más al maestro. Ahora imagínate Jairo. Sí, pero mira lo importante de caminar en la palabra. Fíjate que el texto dice, cuando ella escuchó hablar de Jesús, Sí. está la palabra hablada, la palabra profética que sale de la boca, en este caso quizás de los apóstoles o quizás de Jesús. De alguien por allí. Salió, pero salió la palabra. Pero Jesús le había dado una palabra ¿a quién? A este hombre, Jairo, Sí. porque él vino y le dijo, quédate tranquilo, Yo voy a ir. yo voy a ir. Jesús se había comprometido, salió una palabra Sí. de parte de Jesús. Ahora, pero fíjate algo importante. O sea, la palabra de Dios es un compromiso. Así es, pero fíjate algo importante, cuando uno camina en la palabra, cuando uno cree la palabra de Dios, cuando tú te atreves a esperar en lo que te han dicho. Fíjate que el primero que tuvo contacto con Jesús fue Jairo, Jairo. no la mujer. Y Jairo no vino por cualquier cosa. En su casa estaba su hija, que se estaba ¿qué? Muriendo. Y él, gloria a Dios, tuvo ese encuentro con Jesús, aprovechó esa oportunidad. No sabemos si Jairo estaba esperando a Jesús, pero aprovechó la oportunidad de tener al maestro cerca e inmediatamente le expresó su circunstancia, su problema, su situación que tenía en su hogar, en su familia. Fíjate que él estaba delante de Jesús, pero en su casa había un cuadro muy diferente. Había una madre llorando, entristecida. Quizás los hermanitos, los familiares, los Tío. amigos, tíos, Abuelo. abuelos. Había un cuadro bien triste allí. Y él salió a hablar con Jesús. Pero fíjate algo importante. Cuando está hablando con Jesús, Jesús dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y Nicodemo, este hombre, Jairo, pudo decir, pero maestro, ¿qué? Estamos hablando de una cosa y tú estás diciendo que ¿quién me ha tocado? Entonces fíjate cuando es caminar y esperar en la palabra. Esta mujer escuchó hablar de la palabra y se movió. Pero Jairo también había recibido una palabra de parte de Jesús. Le dijo, yo voy. Y él supo esperar. Porque él entendió allí en ese momento que la situación de él ya estaba bajo control. Porque ya él la había traído delante del maestro. Ya él había traído su situación, esa circunstancia difícil, delante del maestro. Por eso yo le digo a toda la audiencia, a ti amigo, a ti madre, que quizás estés pasando por un momento difícil. Tengas un hijo allí en la droga, en el licor, o estés pasando una situación bien difícil. Si tú traes con una actitud correcta delante del Señor tu problema, tu situación, Él te va a dar una palabra. Y la palabra que Él da se cumple. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Fíjate el centurión cuando fue delante de Jesús, cuando Jesús entró a Capernaum, en el Evangelio capítulo 8 del Evangelio de San Mateo, verso 5, dice que entrando Jesús en Capernaum le salió un centurión. Y el centurión, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Maestro, tengo en mi casa un criado gravemente atormentado y paralítico. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo iré y le sanaré. Una palabra. Porque la palabra es la que te bendice. La palabra es que marca tu destino. La palabra es que te lleva al éxito. La palabra que viene de parte de Dios. No cualquier palabra. La palabra que viene de parte de Dios. Y cuando tú esperas en esa palabra, tú vas a experimentar las bendiciones maravillosas. Jairo esperó, porque ya él había puesto su problema, sus circunstancias en manos del Señor. El Señor Jesucristo dice, echa sobre mí tus cargas que yo haré. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Entonces, ¿qué sucedió? El maestro atendió una urgencia, una prioridad. No que lo de Jairo no era urgente, pero había una prioridad. ¿Quién era? La mujer. Porque sanó a esa mujer y también le dio ¿qué? La salvación. Y entonces ahora le dijo Jairo, no te preocupes, ahora vamos a caminar. Pero Jairo no se desesperó. Jairo no comenzó a contender con la mujer. Oye, por causa tuya, el maestro ahora no va a ir para la casa. Le estás quitando el tiempo, lo mío es más importante. ¿Qué pasa? No, él esperó.
Y la Biblia dice que los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, que permanecen para siempre. Yo no sé qué problema, por dónde tú estás pasando, hermano, amigo, pero si tú te atreves a esperar en lo que Dios ha hablado, en lo que Dios ha declarado, en lo que Dios ha soltado para ti, ten la seguridad que tú lo vas a recibir. Dios es el dueño del tiempo. Él tiene la exclusividad y Él se va a mover en el tiempo indicado. Él se va a mover en el momento que tú quizás pienses que ya estás muriendo, no puedes más. Él va a venir. Y cuando Él viene, Él va a decir, como le dijo a los discípulos cuando estaban allá después de la resurrección, que estaban todos llenos de temor, a decirle: paz a vosotros. Aquellos discípulos que estaban en medio de la barca con el viento embravecido y las olas golpeando, que quizás ellos estaban diciendo: vamos a morir aquí, ¿quién nos va a salvar? Él llegó. ¿Qué les digo? No temáis. El libro de Isaías capítulo 41 verso 10 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo, que te digo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El verso 13, me gusta mucho ese verso 13 del capítulo 41 de Isaías, porque él dice: he aquí yo soy Jehová tu Dios, que te toma de tu mano derecha y te dice: no temas, pastor Betuel, no temas, hermano, no temas, amigo, porque yo te ayudo. Qué bueno es depositar nuestra confianza en lo que el Señor ha dicho, como lo hizo Jairo. Esperó, y cuando tú esperas, el Señor se mueve, porque tú estás diciendo que tienes confianza en el Señor, que tienes fe. ¿Y fe qué es? Creer, convicción, confianza. Y Jairo había puesto su situación en las mejores manos, en las manos del Maestro. Hoy yo quiero decirte, hermano, que ponga tu circunstancia, tu problema, tu situación en las mejores manos. Espera en el Señor. Espera. Espera. ¿Sabe qué? Usted dio una palabra importante. Que Jairo había recibido una palabra. Y Jairo, en ese momento que él recibe la palabra, confía en esa palabra. ¿Sí? De repente, cuando aquel siervo le dijo que había muerto la muchacha, quiso titubear, Jesús le dijo: tranquilo, yo voy a ir. No se te olvide la fe. Eso sí es verdad. Lo que queremos decir a los amigos es, a los hermanos, tomando esta palabra, que tu hijo, esposo, hija, familiar, está en una circunstancia bastante difícil. Pero si Dios te dio la palabra, solamente esperen esa palabra. Gloria a Dios, así Porque es. es una confianza. Santo es el Señor. Es un compromiso. Amén. ¿Verdad? Que Dios te dijo que lo iba a hacer. No te preocupes cuando Él lo va a hacer. Preocúpate por hacer lo que Dios te ha dicho que usted tiene que hacer. Aleluya. Cuando usted Así se es. preocupa por eso, entonces ahí es cuando Dios va a actuar, porque usted está haciendo para Dios y Dios va a hacer por ti. ¿Sí? Jairo estaba allí, le dio la palabra, miró un milagro. Yo creo que cuando hizo el milagro agarró más fe. Claro. Pero cuando le dicen que se murió, contrale. Pero Jesús le dijo automáticamente: tranquilo. Ajá. Y es que Dios no lo mueve las lágrimas. Yo voy a ir para allá. Así es. Yo voy a ir. Y en lo que llegó allá, escucha esto, hermano Dios, estaban los llorones y los que se lamentaban. Hay cristianos que viven llorando y se viven lamentando. Dios le dijo a toda esa gente que estaba allí: sácamelos para afuera. No puedo hacer nada. No que lo estaba desechando. Si no lo estaba desechando. Sí. Porque los que lloran y se lamentan no pueden ver milagros. Así es. Por favor, no lo estoy desechando, pero salgan para afuera. Pedro, ¿tú no estás llorando? No. Bueno, véngase para acá. Juan, no. Jacobo tampoco. Jairo, venga para acá. Venga para acá. Y le dijo a la muchacha: ve lo extraordinario de Jesús. Levántate, hija. Y dice que el espíritu volvió. Ajá. En otras palabras, nosotros sabemos que el espíritu de la persona sale y va a Dios, porque el espíritu de vida proviene de Dios. Pero el alma es el detalle. O está en el infierno o está con Dios. Pero Jesús tenía tanta autoridad que le dijo al espíritu que se regresara para atrás. Claro. Y Jesús le dio tanta autoridad a la iglesia para eso.
El detalle está es que nosotros, en lugar de esperar en Dios, como Jairo, que de repente te desanimas un momento, pero Jesús te va a decir: tranquilo, yo estoy aquí. En lugar de lamentarnos, en lugar de llorar, porque no esperamos. Porque si lamentamos, conseguimos algo, echamos a perder más el asunto. Si lloramos, más rápido. Entonces, creo yo, mi hermana querida y mi hermano querido, que si Dios te dio una palabra de algo, es un compromiso que Dios hizo contigo y Él lo va a hacer. Amén. Lo que pasa es que va de camino. Algún milagro por allí lo detuvo cuando venía. Sí, como la mujer. Pero va a llegar. Claro. Va a llegar. Así que tengan confianza en el Señor, porque Dios lo va a hacer. Creo que se nos fue el tiempo. Gracias damos a nuestro Dios por el hermano Dioseban, por la palabra compartida, ¿verdad? Nos edifica mucho. Me gusta oír predicar a la gente, ¿sí? A veces uno todo el tiempo predicando. No, uno tiene que oír. Amén, ¿sí? amén, claro. Y estaba compartiendo con el hermano esta palabra y de verdad que sí me gustó. Y yo recibo palabra, me gusta recibir, la tomo para mí y tómela usted también, recíbala y camine en esa palabra y experimente la palabra hablada que oyó, experimente esa palabra, ¿sí? Y levántese en el nombre del Señor y espere en el Señor, porque Dios lo va a hacer, ¿sí? Así que bueno, hermano Dioseban, ya nos vamos a despedir. Bueno, muchísimas gracias, pastor. Quiero saludar a mi bella esposa, a mis hijos, a toda la congregación y permíteme la cuñita, pastor. Estamos en el sector Francisco de Miranda, en la calle Páez, cruce con Callejón Páez. La iglesia, el nombre del templo se llama Centro Misionero. Y ahí estamos pues para servirle, para atenderle. Cuando usted requiera, ahí estamos a sus completas órdenes. Amén. Diga la dirección de nuevo, porque de repente la gente... En el sector Francisco de Miranda, en la calle Páez, cruce con Callejón Páez. Ahí estamos los días martes, jueves, sábados y domingo a partir de las 9 de la mañana. Nuestros servicios son a partir de las 6:30 de la tarde. Así que usted puede llegar allí con toda confianza. Estaremos atendiéndole. Yo cada vez que hablo esto, me recuerdo de mi amada pastora Zunilde, porque cuando yo estaba en la programación radial siempre le decía: ya la va a atender una mujer con unos ojos verdes, preciosa, hermosa. Bueno, ella partió con el Señor, pero ahí seguimos con ese mismo amor, con ese mismo cariño, y estamos para recibirle. Muchas gracias, pastor, por esta invitación. Bueno, nosotros también estamos ya los martes y los jueves. Queremos invitarles, si alguien, ¿verdad?, quiere visitarnos, igual que al pastor Dioseban, quiere visitar su iglesia, ahí tiene la dirección. Pero si quiere visitar la iglesia donde nosotros estamos, está en el sector La Libertad, en la calle 22 de marzo, martes y jueves, sábado de jóvenes, ¿verdad? Yo le di eso a los jóvenes. Y el domingo en la mañana, nada más de 8:30 a 11 por allí. En la noche no tenemos servicio, pero por ahora. Amén. Porque este año vamos a hacer 2 servicios, creo que vamos a hacer 2 servicios, mañana y tarde, ¿verdad? Pero por grupos, porque ya no entran todos en el templo y creemos que vamos a realizar ese trabajo. Así que bueno, Dios me les bendiga a toditos, Dios me les guarde. Será hasta una nueva ocasión. Mañana, con la voluntad de nuestro Dios, estamos de nuevo acá para compartir la palabra del Señor. No sabemos si es el hermano Dioseban que va a venir o otro pastor. Lo importante es que compartamos la palabra y que nos podamos edificar unos a los otros en el nombre del Señor. Señor, doy gracias Amén. por todos los amigos que nos miraron. Sí, Padre, Señor. doy gracias por todos los hermanos que recibieron la palabra. Doy gracias por el levantamiento de ellos. Doy gracias porque se ha despertado la confianza, Señor, en ellos hacia ti, mi Padre. Gracias, Señor amado. Envío una palabra de milagro, de sanidad sobre todas aquellas personas, de liberación en el nombre de Jesús, sobre todos aquellos que necesitan liberación, Señor, necesitan milagro y sanidades. Va la palabra sobre ellos en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga a toditos. Amén y amén. Hasta luego. La gloria.